100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos acompañan en la mesa los profesores Iván Ríos, John Freddy Arboleda, el estudiante de Derecho José Zuluaga y quien les habla, Mauricio Montoya. En este programa nos acercaremos a un tema bastante especial e interesante y que tiene que ver con los asuntos de la prensa y los medios de comunicación y cuál ha sido el papel de estos medios en relación con la historia del conflicto nacional. Para este programa nos acompaña hoy el profesor Eduardo Domínguez. El profesor Eduardo Domínguez es historiador de la Universidad de Antioquia y tiene su título de maestría en Historia de la Universidad Nacional. Además, ha sido profesor titular en la carrera de Historia de la Universidad de Antioquia y también en los distintos posgrados de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Además, es un reconocido académico por programas televisivos como el de La Fuerza de los Argumentos. Profesor Domínguez, dándole la bienvenida y agradeciéndole por haber aceptado la invitación para este programa, queremos iniciar preguntándole un poco sobre la historia de los medios de comunicación, específicamente en la época del siglo XIX. ¿Qué podemos decir de ese papel que jugaron crónicas, columnas de opinión, caricatura, en una época tan convulsionada, sobre todo de periodo independentista, pero también de guerras civiles? Muy importante porque la prensa era el único medio de comunicación que podía uno considerar colectivo, no masivo porque nadie en el siglo XIX leía como se lee hoy. Hoy no tiene un 80% de la gente que es capaz de leer un periódico, en ese tiempo no era ni el 20% de la población. La población en este país tampoco era abundante, era muy escasa, de manera que no se puede hablar de medios masivos en el siglo XIX, en el caso del Nuevo Reino de Granada o de lo que después se llamó Colombia. Pero sí hubo una participación directa. ¿Directa en el qué sentido? Desde la Revolución Francesa, los historiadores y los políticos y los críticos de la política habían señalado a los medios de comunicación como los causantes de la revolución. Y dijeron desde que el pueblo se enteró de las cosas masivamente, se descompuso y empezó a ser revolucionario. Esa fue la tesis aristocrática, la que decía que el pueblo simplemente tiene que obedecer porque hay un orden natural que lo había hecho Dios, las monarquías lo administraban en nombre de Dios y eran los buenos. Todo lo que estuviera, lo que se revelara, todo lo que dijera que no era de esa manera, sino que los seres humanos somos los que organizamos a la historia y el acontecer social, era mal visto. Y lo malo no tenía derechos. Esa era la tesis que triunfó hasta hoy. Hasta hoy. Los malos no tienen derecho. Entonces ahí empieza el cuento pues de quiénes son los buenos y quiénes son los malos y de qué manera. La prensa entonces fue un medio que sobre todo la masonería inglesa y francesa tuvieron para divulgar todas las nuevas ideas contra el viejo régimen y llegaron a través de Antonio Nariño, de Simón Bolívar, de Santander, que todos eran masones metidos en organizaciones secretas, que la masonería no era más que el derecho a la desobediencia que se tenía frente a los reyes y la disidencia frente a los conocimientos religiosos tradicionales. Y por eso se veía tan raro. Eso era en el demonio encarnado. Estaban ahí metidos en un aquelarre de brujos y brujas, en una cosa que nadie oculta lo bueno, siempre se oculta lo malo. Es el argumento de los buenos, de los que siempre dicen qué es lo bueno y que la naturaleza nos dijo qué es lo bueno. Y lo malo es aquello que se opone a las consecuencias perversas de esa bondad. Pero empezó esa lucha de libelos. Eran papeles que iban, papeles que venían. Recuerden que Antonio Nariño fue castigado, proscrito y sacado del país a pagar una condena de 10 años por haber lanzado un papelito que ni siquiera circuló masivamente. Eran 10 elementos de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano para mostrar que ya era la hora de acabar con un antiguo régimen que se estaba teniendo acá. Con el eco en las sociedades secretas que traían orientaciones de ya los revolucionarios de Inglaterra, los revolucionarios de Estados Unidos, los revolucionarios de Francia, 1875, esa época, unos años antes de que ya se fue haciendo la conciencia de la necesidad de la revolución de independencia en nuestras tierras. Ese proceso fue muy convulso, pero no fue el centro de atención la prensa.
La prensa había más fácil la posibilidad de sacar uno que otro libro, porque las imprentas eran de gente muy rica y por lo regular eran de la corona y había que pedir permisos. Hasta el siglo XX la Iglesia siempre prohibió que se hablara mal de ella, o que la Iglesia católica, o que se refirieran a problemas sagrados en términos profanos. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento humano dejó de ser conocimiento revelado por Dios a partir de la Ilustración francesa y a partir de la revolución del pensamiento de todo el siglo XVI, XVII y XVIII. En América eso no pegó, ni siquiera ha pegado del todo todavía entre nosotros. Aquí hay partidos que están buscando llegar al siglo XVI otra vez para que sea el pensamiento religioso el que nos guíe. Tuvimos un procurador que está por ahí representándonos, no sé a quién es, pero representándonos porque quiere mandar es como el Papa colombiano. Siglo XXI, de manera que todavía hasta allá vamos. Quieren que los libros sagrados sean los que rijan nuestra vida pública y nuestra vida privada. Y esa vida pública y esa vida privada tienen dos características muy diferentes. Una cosa es cuando lo rigen los libros sagrados y en nombre de Dios se hace todo, y ahí se dice que es el positivismo de la naturaleza el que obliga, y es lo bueno, repito, o los que definitivamente decimos el poder lo hace el ser humano el que tiene que organizar sus cosas, construye sus leyes, se manda a sí mismo, incluyendo las órdenes religiosas, y puede hacer unos estatutos políticos que hagan mandato no en nombre de Dios, sino en nombre de los acuerdos y de los pactos. Y ese fue el planteamiento inicial de todos los revolucionarios de la primera independencia. Entre 1810 y 1820 hubo periódicos muy valiosos que sirvieron de eco. Pero yo creo que no fue tanta la presencia de los periódicos la que organizó ningún tipo de conocimiento, porque era un pueblo completamente analfabeta. Aquí la lectura era un asunto de élites, muy poquita gente, 2, 3 señores muy importantes y caudillos, pero la prensa no se multiplicaba masivamente. Cumplió un papel mayor el libelo, que ese es diferente. El libelo es una costumbre que se había fundado en Europa, precisamente por las coronas, de hacer difamación a partir de falsos escritos. Ahora que se habla tanto de posverdad, y esa posverdad no es nueva, viene desde el siglo XVI y XVII una costumbre de contratar escritores de segundo rango para que puedan sobrevivir con sus botellitas de vino y su alcohol o viviendo en la calle o en algún lugar alquilado. Les pagaban para que escribieran biografías falsas y las divulgaban. Ese libelo, eso es lo que llaman el libelo, ese sí cumplió papeles muy importantes porque le sacaron a todo el mundo, pero esa es otra onda pues de lo que es la prensa. Y lo otro sería lo de los libros eran de tirajes muy pequeños, y yo creo que Renan Silva hizo un trabajo hermoso sobre esa presentación o esa presencia más bien de los escritos en el siglo XIX. Yo creo que fue más decisiva la prensa en una época posterior, que viene a ser después de la Constitución de 1821, la de Cúcuta, y se abrió un espacio de libertad vigilada. Eso lo llamaron libertad de prensa, pero con responsabilidad, que es una fórmula que terminó triunfante ya en la Constitución del 86, de 1886, cuando, después de un periodo muy interesante, 1821 a 1860, 52, 53, aparece un periodo de... ¿Se acuerdan de la Revolución Radical? Los radicales plantearon un proyecto de constitución de los Estados Unidos de Colombia, donde abogaron por la libertad absoluta, con esa palabra se decía, libertad absoluta de prensa. Significaba que nadie tenía que ser molestado por lo que dijera, lo que escribiera, ni siquiera porque escribieran contra la religión o contra los próceres o los padres de la patria, no. Ese periodo de 1852 al 63, hasta el 86, fue un periodo, el Olimpo radical que llamaron, que empezó a tener más presencia en la prensa, porque ya la gente tenía capacidad de comprar imprentas, capacidad unos a aprender a leer y a escribir un poco mejor por las políticas de educación que hubo desde el principio de la República, particularmente el general Santander en eso sí fue clarísimo, y ahí se empezó a marcar una diferencia muy fuerte entre Bolívar y Santander. Bolívar, que había tenido un maestro anarquista de lo mejorcito que ha pasado por la América, que era el profesor de él, cuando le trataba de enseñar, don Simón Rodríguez, le trataba de enseñar de forma libre y abierta. Le había enseñado a Bolívar que uno lee de todo, de todo. El niño, el adulto, el joven deben leer de todo. No le paren bolas a esa cosa de decir que no se puede leer. Y él le enseñaba y decía, y aprenda por su propio medio. Lo importante, Simón Rodríguez se lo decía, es que el hombre sale de su salvajismo, es con la educación. Y Bolívar tenía muy buen aprecio por Simón Rodríguez, lo quiso como al que más, un hombre de su corazón, pero se le olvidaron las lecciones. Y cuando firmaron la Constitución de Cúcuta, fue de los primeros en decir que debía haber un control de la opinión.
y de la prensa, y que la prensa debe ser responsable. Eso duró hasta lo que les digo, del 21 al 52, pero desde el 52 al 63, y en el 63 más todavía hasta el 86, la Constitución abrió unos espacios enormes para que hubiera libertad de expresión y libertad de escritura. Profe, ya finalizado el siglo XIX y entrando un poco ya en el siglo XX, pues aparecen una serie de periódicos, unos que hasta el día de hoy seguimos viendo como El Tiempo y El Espectador, y otros como el periódico El Siglo. ¿Cuál es el papel de esos periódicos en esas transiciones de siglo y también en esos primeros años de convulsión y violencia? Es que son varias fases de lo que ha sido la prensa en Colombia. La primera era una iniciativa de particulares, entonces el periódico salía como en nombre propio, nombres de personas que se arriesgaban como individuos a fundar una casa periodística, y así apareció El Espectador, así apareció El Tiempo, así apareció El Colombiano de Medellín. El periódico El Siglo no fue creado ahí, de esa manera. El periódico El Siglo fue con intención religiosa, política desde un principio, orientado por la iglesia, pero le entregaron a los Gómez Castro, que es el papá de Gómez Hurtado, la iniciativa para que cuidara el ideario conservador, y tenía más intención política, que después tuvo un hermano de sangre que lo creó la Iglesia Católica, que se llamó La Defensa, que aquí la dirigió un líder político conservador, tal vez el papá espiritual de nuestro procurador. Ese se llama Altuso Navarro, el hombre de la claridad. Me lo dijo a mí en una entrevista que le hice unos días antes de él morir. Me dijo, es que a mí me llamó mi director espiritual, yo me quería ir de seminarista, me iba a ir volver cura, y él me dijo, no, el papel que Dios le tiene a usted para la Iglesia Católica colombiana es que fundió un periódico, usted es un hombre muy inteligente y muy ilustrado, entonces usted a defender con la pluma lo que tiene que hacer ciudadano colombiano. Y así se estuvo, y estuvo hasta su muerte en el periódico, con una orientación claramente religiosa, luchando en contra del pensamiento laico, luchando en contra del pensamiento de la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, luchando en contra del voto universal y particularmente el voto de la mujer. Es decir, ese era un periódico realmente, digámoslo, institucional eclesiástico, aunque no lo financiaba la Iglesia, lo financiaban los feligreses comprándolo y las suscripciones, etcétera, pero era claramente de intervención religiosa para dar la pelea, sobre todo en el siglo XX, cuando los liberales estaban en el poder político. Pero en el siglo XIX, finalizando el XIX, El Colombiano de Medellín y el periódico El Tiempo salieron muy de la mano. 1912. Había funcionado el periódico El Espectador aquí en la ciudad de Medellín durante mucho tiempo, 1887. Coincidió precisamente con que se convierte en el periódico El Espectador. Se convirtió en el periódico El Espectador como periódico central en el 87, pero el señor había trabajado, Fidel Cano había tenido periódicos, los que ustedes quieran, que era hasta muy simpático porque él era un laico, él era un periodista, un hombre cívico, liberal, librepensador, era un hombre muy entregado a la educación, a las ideas liberales, pero era muy simpático. Cuando le censuraban un periódico, él lo que hacía era que lo cambiaba de nombre o empezaba a hacer publicaciones de lo que se vendiera más. ¿Y qué se vendía más? Las novenas, las oraciones, lo que vendían en las cacharrerías, para que la gente se instruyera. Entonces, por eso decía yo que era como muy paradójico, un hombre libre pensador, no religioso, sí deísta, pero no era un hombre de práctica religiosa, que se financiaba sus pobrezas a punta de publicaciones religiosas. Esa fue una cosa muy simpática del Espectador. Después ya se constituye como periódico, da una batalla inmejorable por las libertades en Colombia, muy a la izquierda liberal del periódico El Tiempo, que El Tiempo más bien ha cumplido una especie de orientación de derecha moderada, un periódico que siempre ha vacilado entre el autoritarismo y la libertad. En la Guerra Civil Española yo personalmente comprobé que tuvo un comportamiento claramente fascista. Eso era un defensor de Franco, defensor de las ideas duras, el periódico El Tiempo. Mientras el periódico El Espectador mantuvo una línea muy clara de libertad, de igualdad, de fraternidad, de liberalismo clásico. Entonces, siempre fue muy coherente entre lo que hacía con respecto a lo político y a lo social. Por eso lo persiguieron tanto. Y por eso no es raro que hubiera venido a darse la pelea final cuando lo mató la mafia al director en 1986. Porque era un periódico coherente, claramente digno, defensor de los derechos humanos y de la libertad humana, pero con la actitud muy clara de mantener una denuncia permanente frente a la delincuencia y frente a lo que fuera la deshonestidad y la corrupción. Entonces, la prensa en el siglo XX ha tenido en Colombia un poder equilibrador durante unos periodos y unos periodos de soncera, que es los que han llegado ya realmente después de los años 60 para acá. ¿Por qué digo de soncera? Porque eso que ellos animaban antes, que era el foro político, la discusión de altura, la argumentación con fuerza, con conocimiento, con demostraciones y con información fidedigna, fue cediendo el paso a una especie de información comercial, a un juego de publicidad,
a una baja de la guardia editorial frente a los desmanes del Estado o frente a los desmanes de los empresarios. Entonces ha sido muy complicado porque hemos tenido, primera fase, un periodismo militante de 1900 a los años 62. ¿Por qué en el 62? Porque empieza a regir los nuevos acuerdos del Frente Nacional que se habían pactado desde el 58 y 59. 60 había empezado el régimen de Frente Nacional y ahí los periódicos se volvieron sonsos, no se empezaron a atacar los unos a los otros, sino, bueno, había una característica, en toda esa primera parte un escritor liberal no le publicaban en un periódico conservador y viceversa. Después del 60 sí se abrieron las compuertas, en un periódico como El Espectador uno encuentra columnistas escribiendo, defendiendo ideas liberales, algunas también comunistas, pero por lo regular eran bipartidistas. Y el colombiano juega una tercería. ¿Cuál tercería? Entre la extrema derecha del periódico La Defensa o el periódico El Siglo y la que llamaron ellos la extrema izquierda, que era el periódico liberal Espectador, y consideraban ellos El Tiempo. El periódico El Colombiano hizo una especie de mediación y trató de hacer unas conciliaciones. Entonces tuvo tiempos en que cuando lo dirigía Fernando Gómez Martínez era un poco más flexible, estuvo incluso en los años 80, 90 del siglo pasado en una tendencia un poco más liberal. Luego vuelven y cierran puertas y sobre todo bajo el régimen de la seguridad democrática filaron todos como detrás de Uribe Vélez para montar un régimen de seguridad democrática y el colombiano entonces cierra sus filas y se vuelve y se conservatiza. Sin embargo, ha tenido más principios republicanos que el periódico El Siglo, que el periódico El Tiempo. El periódico El Tiempo ha sido autoproclamado liberal, pero no se le da nada interrumpir los derechos liberales de los ciudadanos colombianos. Publica noticias, hace buena información, tiene buenas páginas internacionales, pero tiene unos columnistas pues que eso apenas es digno de que lo saquen en un periódico como El Siglo. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La ciudad amanecía con la noticia del nombramiento del doctor Dionisio Arango Ferrer como gobernador de Antioquia, por un decreto del presidente Mariano Ospina Pérez que designaba además otros 6 gobernadores, todos conservadores. A las 9 de la noche un medellinense esperaría que la fortuna tocara a su puerta. El carro fantasma de Coltejer prometía que si el habitante de la casa elegida conocía el santo y seña difundido por la emisora La Voz de Antioquia, recibiría un jugoso premio de 150 pesos. La sociedad antioqueña celebraba otro nombramiento. Un Marconi de última hora anunció la designación del doctor Ignacio Mesa Salazar como nuevo miembro de la Junta Nacional de Aduanas. Otro tema se comentaba en los corrillos. Los precios de los vestidos para hombres y mujeres serían fijados por una oficina de control porque se detectaron brotes especulativos en varios almacenes y sastrerías. La junta directiva del Club Unión invitaba a sus socios a su tradicional baile de Pascua. La Lotería de Medellín anunciaba con bombos y platillos su segundo sorteo de 30.000 pesos. Tarzán, Benitín y Eneas, el fantasma, el agente secreto X9, Pepita y Educando a Papá divertían a la gente en las tiras cómicas de El Colombiano. La Sociedad Amigos del Arte prometía un maravilloso cierre de tarde musical con el violinista francés Jacques Thibaud, un artista de la RCA Victor. Pero después de la 1 de la tarde, las ondas de la radio regaron la noticia del asesinato del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Los murmullos se convirtieron en gritos, la tarde se tornó oscura y el aire de la muerte se confundió con el humo que nublaría la historia de Colombia. Escuchábamos los titulares y las noticias que aquel viernes 9 de abril de 1948 se podían leer en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Profesor Domínguez, siguiéndole el rastro a esa sociedad convulsionada y el papel de los medios de comunicación, vemos ahora un nuevo actor. ¿Cuál sería el papel de la radio entonces en la historia del conflicto nacional y especialmente en el periodo denominado de la violencia? Bueno, la radio colombiana tuvo sus raicitas por allá muy débiles hacia los años finales años 20 y empieza en 1930 con la campaña del Ministerio de Educación Nacional, que en ese entonces lo había asumido un paisa que es Luis López de Mesa. Luis López de Mesa
muy conservador, pero tenía la idea ilustrada de la educación, pero una concepción completamente racista de la historia colombiana. A él se le debió precisamente la prohibición o la búsqueda de una eugenesia colombiana que consistía en no dejar revolver a los que ellos suponían que eran blancos con los judíos, los negros y los indios, para evitar que esa revoltura debilitara la raza, así lo decía él, Laureano Gómez y todo su combo. Esa versión, yo pues realmente no entiendo por qué Laureano Gómez habla mal de los negros. Es que él es negro, es de raza negra, uno lo ve, las facciones son raza negra, pero ellos se dieron el prurito de que eran enviados de Dios o delegados de Dios en la tierra, yo no pude saber por qué, y creyeron que eran blancos. López de Mesa pues por lo menos tenía los ojos claros y para chicanear, pero me parece una tontería que se le hubiera admitido semejante sandez. Los colombianos nos hemos privado de unas mixturas de diferentes pueblos del mundo pretendiendo una fortaleza de raza que no existe en la humanidad. Ese cuento de la raza antioqueña es una estupidez que no sé por qué la siguen nombrando, pero que salió a flote como un gran mito del siglo XIX. El antioqueño superior, de la raza, el blanco, el vigoroso, el voluntarioso, el honrado, el más honesto y el más católico. El que más gente mata, el que más gente saca de las fincas, el que más expulsó, propietarios campesinos de sus tierras y los persiguió por todo el país para sacarlos del país. Ese récord lo tenemos y sin embargo es el pueblo que todavía sigue diciéndose el más católico, el pueblo más creyente que defiende la propiedad por encima de la vida, es decir, la gente cuando se les pregunta si usted encuentra un ladrón en su casa, ¿usted lo deja volar o lo mata? No, yo lo mato. ¿Usted es católico, apostólico? Sí, claro, que viva el Papa. Eso son unas cosas rarísimas. Uno dice, la gente tiene unas convicciones múltiples. Pero en el caso de la radio, entró en un proceso muy particular de educación pública. Se le quiso dar una orientación educadora pública, de convertirla en una especie de alfabetizadora colectiva. Es un programa que estuvieron pendientes desde 1930, que financiaron los radios a 10 centavos mensuales, el radio transistor, para que hubiera campañas de educación, y solamente en 1960 Radio Sutatensa logró montar una escuela de radio que todos conocimos y que a todos nos sirvió mucho, porque sí fue un programa muy honesto y muy serio en muchos aspectos. No toque lo religioso ni toque lo político, pero sí su educación de calidad entre el campesinado, sobre todo en aspectos técnicos, sirvió mucho. Pero a la par, con la radio como educadora pública, estuvo la radio agitacional. Al principio pasaron todos los discursos políticos del Congreso, ahí supimos y conocimos, y todavía en las emisoras culturales que en ese tiempo estaban activas, hay unos archivos bellísimos de las peleas verbales y la fuerza de los argumentos, como le decía yo a mi programa en la televisión de la Antioquia. O sea, sacaban una fuerza de los argumentos increíble, porque era citando autores, y de una altura enorme. Nunca se rebajaban pues a hacer un insulto donde el otro, a un madrazo, no. Preferían sacar un revólver y pegarle un balazo. Eso sí hicieron en la asamblea muchas veces, o un bastonazo, como le gustaba también a Gómez Castro. Pero eran polémicas de altura. Tuvieron otro papel y era dar una información muy larga sobre los procesos penales famosos. Y entonces la gente se enteraba hasta el fondo de muchos elementos. La radio cumplió hasta ahí un papel muy interesante. Lo que pasa es que después, ya cuando las tecnologías permitieron otro tipo de radio, que eran los radioaficionados, la comunicación por radio, etcétera, ese ya es otra tecnología de la guerra, y se metió a la guerra. Empezó a conectar los ejércitos en su interior y a hacer una guerra ya de espionaje y de todo tipo, que tenía pues que ver con quién ganaba los conflictos. Pero de los años 60 para acá, la radio se embobó. Eso tiene una historia patria eterna. ¿Por qué? Porque es que los años 60 marcaron en el planeta entero la irrupción, el paso de la sociedad moderna, técnica, que quería resolver los problemas fundamentales de la humanidad, a una era donde la tecnología ya no solamente resuelve los problemas, sino que los crea. Entonces empieza a ser una sociedad de consumo. Cuando la sociedad de consumo se impone, la función social de los medios de comunicación también cambia. Y la gente empieza a preferir eso, empieza a preferir unos modelos en bikini, las fotos del radio, toda la publicidad, porque es un mundo de ensoñación, y la gente ya no le gusta el periódico que informa, y si informa no leen esa parte, ni leen los editoriales, ni leen la opinión. Se van a buscar la farándula, el deporte, fútbol por todas partes, mejor dicho, con lo que se pueda mantener quieto un pueblo. Y ahí. Entonces esa es la labor. La radio, fíjense que no es casual el número de horas que le están dedicando al fútbol hoy en Colombia. Increíble. Uno dice, 6 de la mañana le están anunciando el programa que va a haber de la 1 de la tarde, el de la 1 de la tarde le están anunciando el que va a haber a las 3, el de las 3, el de las 6, y va usted a las 10 de la noche y todos están hablando de fútbol. Mire qué pasó aquí. Son una cantidad de usos de los medios de comunicación que han estado acompañando los procesos violentos. Sin embargo, yo creo mucho
en que Jorge Orlando Melo hizo hace muy poco un artículo. Él tiene una tesis que me parece loable. Colombia no ha tenido que recurrir a una censura total de prensa, ni de radio, ni de periódicos, ni de ahora de la web, por razones muy sencillas, pues ni tan sencillas, pero sí, porque es que la propiedad de los medios está en las manos que ellos las necesitan. Primero, el Estado no es monopolista de la información, de los medios, excepto pues por la famosa, ¿qué se llama? El espectro magnético, pero no es propietario monopolista en televisión, ni en radio, ni en los otros medios. Entonces, no necesita estar haciendo una dictadura, porque los medios se le acomodan. Los medios colombianos son muy conservadores, la gran mayoría. Y los que no son conservadores y quieren tumbar el sistema no tienen fuerza. Eso, pues, vos proletaria, ¿qué le va a hacer a este país? Nada. Escribir 2 o 3 ideas del Partido Comunista. ¿Qué fuerza tiene Revolución? ¿Del ELN o del EPL? Eso no tiene ninguna fuerza. Cada grupo de esos cree tener la sociedad en la mano porque reparte 3.000 ejemplares y los leen. ¿Y qué entienden? Fíjense que eso es otra cosa muy distinta. No hay realmente en Colombia una actividad de medios dispuesta a tumbar el Estado. Entonces, mientras el Estado no sienta que se ponga nervioso, no tiene ningún problema. Pero segundo, el Estado colombiano tiene una efectividad terrible en el espionaje frente a los medios de comunicación. Es increíblemente profundo el conocimiento que tienen sobre los medios de comunicación en Colombia. Yo conocí en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando empezó la Seguridad Democrática, que nos llevaron a un seminario que nosotros teníamos de Colombia, Democracia y Paz, unas listas de 150 páginas con todos los medios y entidades editoriales que ellos consideraban que en Colombia eran peligrosos por comunistas, decían. Estaban obviamente todas las editoriales universitarias, todas las editoriales importantes del mundo, desde Alianza Editorial, desde País 2, pues ni qué decir de Ciruela o esas que son alternativas que han llamado, ahí estaban. Estaban todas las emisoras, estaban todos los locutores con nombre propio. Era gente para perseguirla y esa lista nos la hizo llegar a nosotros el que fue secretario de gobernador de Antioquia en ese momento, estaba terminando su periodo y ya se estaba lanzando como presidente. No, perdón, ya había asumido como presidente, estaba en el primer mandato y nos la hizo llegar al programa. Vea, esto es la gente comunista en Colombia. Y lo que nosotros queremos hacer es, en particular, él había lanzado un proyecto de centralización de la información de medios en Colombia, que era algo así como tomar la rienda completa. Que pasa que se dieron cuenta que era una bobada. Era más el encarte, más el desprestigio que tenía. Pero que la siguen vigilando, la siguen vigilando. Aquí no se mueve ni una hoja de un libro sin el consentimiento de quienes lo quieran dar salir. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Pero los invitamos para que nos acompañen en un segundo programa, en el que también, de la mano del profesor Eduardo Domínguez, seguiremos hablando sobre el impacto que han tenido los medios de comunicación en la historia del conflicto colombiano. Específicamente para ese programa hablaremos de ese impacto especialmente en el siglo XX. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los esperamos para que nos sigan acompañando en su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.